Aleluya. Muy buenas noches. Qué bendición poder estar una vez más. Dios les bendiga a cada uno de los fieles escuchas, a los que igual son fieles en conectarse a Conexión Bendición 2020. Una red, creo yo, muy especial, la que estamos tratando de realizar y que va a ser paso a paso. El poder conectarnos, el poder estar en esa red tan preciosa, ¿verdad? Que solamente Dios sabe qué es lo que hace en sus tiempos, en sus momentos. Así es de que agradecemos primeramente esta noche a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A Cristo Jesús y al Espíritu Santo, que sabemos que son los que nos regalan de esta bendición, de poder tener esta oportunidad de hablar, de poder tener esa cognición, podría decir yo, muy clara, porque sabemos quién es nuestro Dios. Amén. Así es de que yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, igual a mis amados hermanos, esta noche al pastor Juan, al pastor Maquito, igual al licenciado Ranferí. Una bendición poder tenerles una vez más. Eh, Vamos a aprovechar el tiempo esta noche. Hoy nuestro tema será hablar de intercesión. La intercesión, que es un tema bastante especial, son tantos temas que podríamos estar hablando, ¿verdad? Y que de hecho ya ustedes, los que nos han estado escuchando y viendo estos videos, creo que se han dado cuenta que hemos estado hablando de algunos temas y que hay algunos que tenemos pendientes. Pero hoy vamos a continuar en cuanto a intercesión, que es lo que estamos realizando, esa temática que estamos llevando a cabo el día sábado. Vamos a tocarla hoy. Yo creo que es muy importante por la necesidad que sabemos que hay en nuestro país, la necesidad que hay igual en el mundo entero. Esperamos ser de mucha bendición esta noche, y yo de inmediato quisiera llevarlos. Fíjense que con el pastor Juan hablábamos el sábado, ¿verdad? Algo muy importante. Tocamos algunos puntos ahí en cuanto a la intercesión, en cuanto en específico el por qué es que es bien difícil ¿cómo se llama? El interceder, ¿verdad? El hacer intercesión. ¿Por qué la iglesia no hace intercesión? ¿Por qué la iglesia se aleja cuando se habla tan solamente de oración, ¿verdad? Porque oración igual hablar de oración es un tema general, pero hablar de intercesión es específico, que son cositas que hay que entender, ¿verdad? Pero igual, como pastor, les quiero tratar de ir llevando poquito a poquito, ¿verdad? Para que vayamos viendo esto. Pero entonces hablábamos de que ¿por qué es que no se intercede? Porque definitivamente hay algo, hay un porqué, ¿verdad? Y de eso hablábamos, y como no han entendido el propósito de la intercesión para empezar, entonces ese es uno de los puntos. Primero, porque no se ha entendido el propósito. Cuando ya se llega a entender el propósito, entonces será otra cosa. Eso es algo que vamos a ir entendiendo. Y la otra situación es, hablaba yo, ¿verdad? Que como también no hay frutos, o sea, como no hay respuestas, entonces la gente por lo mismo es que también no se mete a la intercesión. Mejor lo que hace es pedirle al pastor, pedirle al líder más cercano para que él ore por sus penas, ¿verdad? Y por sus situaciones. Y más, cuando se trata de problemas serios, cuando se habla de demonios, por decir algo, ¿verdad? Esos son temas bastante complicados. Muchos pastores realmente aquí como me escuchan, y ellos lo saben, muchos pastores a veces no le entran a esto de la guerra espiritual, y quizá tienen su propio criterio. Igual respeto, ¿verdad? El criterio de estos pastores que ellos dicen que al final lo que terminan diciendo es, no, esto que lo hagan otros, dicen, ¿verdad? Y entonces ahí es donde logramos quizá, qué bueno que ellos sí entienden, porque ellos sí entienden, los pastores de hecho son siervos de Dios y entienden el concepto de intercesión, porque yo no voy a decir que no. Definitivamente es gente que lo entiende, pero a ellos no les parece quizá hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de obra. Y qué bueno, pues que Dios al final pues tiene a cada uno de sus siervos para cada campo, ¿verdad? Así es de que esta mañana esos dos puntos, esos dos aspectos por los cuales la iglesia no intercede, son puntitos que van a ser muy importantes y los vamos a seguir el sábado. Hoy quiero quiero tomar otro puntito ahí importante, y yo los quiero llevar para que vayamos comprendiendo, ¿verdad? Los quiero llevar a Filemón. Fíjense que Filemón es una carta y bastante pequeña.
Filemón es una carta pequeñísima. Vamos a ver, Filemón, sí, capítulo, es un único capítulo que tiene. Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tiene esta cartita que es bien pequeña, casi como Judas, ¿verdad? También otra carta que es bastante pequeña, un solo capítulo. Abdías también, ¿verdad? Un libro profético con un solo capítulo. Hay algunos libros, ¿verdad? Que al final se dice libros, pero como que fueran cartitas, ¿verdad? Porque solamente tienen un capítulo. Pero a veces también son enriquecedores en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo espiritual. Estas cartitas, ese capítulo es enriquecedor para nuestra vida espiritual. Muy bien, entonces quisiera llevarlos acá, porque esto nos va a servir mucho. Posteriormente vamos a tener ahí al licenciado Ranferín Villatoro para que él igual nos aporte algo en cuanto a esa parte, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el abogado. ¿Quién es nuestro abogado en cuanto a lo espiritual? Sabemos que es Cristo Jesús, es nuestro gran y poderoso abogado. Pero vean ustedes cómo es actuar como abogado, porque abogado es un sinónimo de intercesión. Para mí, así lo veo. Sí, es un sinónimo de intercesión en la palabra abogado. Por eso es que abogado tenemos, dice, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, cuando igual lo hablamos nosotros como siervos de Dios. Abogado tenemos para que Él nos ayude en cualquier circunstancia, en cualquier instancia, el abogado estará siempre a nuestro lado y nos sacará del problema, ¿sí? Bueno, el asunto es creerle a Él. Entonces, por eso es que al ratito vamos a tener ahí al licenciado para que nos hable. Pero entonces vayamos aquí de lleno a Filemón, capítulo 1, versículo 8. Veamos lo que dice acá. Por lo cual dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Yo quisiera que tal vez subrayáramos te ruego. Hay algunas palabras, hay algunas palabras claves, ¿sí? Y yo creo que en toda enseñanza, yo me ponía a pensar eso, que en toda enseñanza, en toda disertación, en toda exposición, siempre hay palabras clave, le entendía yo a alguien por ahí, es tan cierto. Palabras claves, la palabra clave en cuanto a la intercesión, aquí hay algo, te ruego, ¿sí? Te ruego. El verbo rogar es muy importante en la intercesión, pero subrayenla. Dice entonces acá, más bien te ruego por amor, dice acá, y esto lo está diciendo Pablo, siendo como soy, Pablo dice, ya anciano, y ahora, además prisionero de Jesucristo. Te ruego, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele. Otra palabra clave, escúchenme bien, palabra clave. También esta de recíbele, es hablarle a alguien a quien yo estoy tratando de enviar un mensaje por alguien, ¿verdad? Por alguien. Entonces, también esto tomémoslo muy en cuenta. Recíbele como a mí mismo. Y miren, interesante, por eso recíbele. Y después él se pone, ¿verdad? Como la parte que debemos de entender en cuanto a la intercesión. Después, versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, aquí hay otra palabra y otra expresión, podríamos poner la expresión completa. Y si en algo te dañó, y usemos si quieren el término y el verbo es dañar, porque yo no sé bien qué interesante esto cuando hablamos de intercesión, ¿va? Siempre habrá un daño por medio y cuando hay un daño por medio, entonces se busca al intercesor, se busca al abogado. Ya el abogado nos contará en un momento estos puntos bien importantes. Me llamó mucho la atención y eso es lo que estoy tratando de compartirles. Bienvenido, Pastor Carlitos, porque esto se va a poner bueno. Bueno, sigamos entonces solo para terminar acá esta parte. Y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, mis amados hermanos!
¿verdad? A los que estamos acá en esta plataforma, pero igual a todos los que nos están escuchando desde ya, yo bendigo sus vidas como intercesor, como un hombre de Dios que entiende un poco. Yo no voy a decir que yo entiendo al 100% tampoco, quiero que me capten esto, me entiendan esto, ¿sí? Nosotros apenas tratamos de hacer una obra, tratamos de trabajar en un campo, ¿verdad? Que hemos entendido que no es fácil porque nos arrastra ese campo en momentos, a veces cuando se pone difícil la situación. Pero quiero decirles que en lo poco que a veces el Señor nos ha regalado, logramos entender esto de la intercesión, ¿verdad? Y por eso digo, qué importante es, qué bueno es ser un buen intercesor, qué bueno es imitar a Cristo, porque a Cristo es el que estamos imitando, ¿verdad? Estamos imitando a Cristo. Y por eso es que qué interesante los pasajes como aquel que cuando él dice, va, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Eso es clave también. Esa es otra palabra clave, ¿verdad? Porque es una condición que marca también como para poder entrarle a la intercesión. Así es de que, si ustedes se dieron cuenta, excelente decía yo esto, tengo otro pasaje, pero ya si hay tiempo, yo les voy a tratar de dar otro pasaje muy bueno en cuanto a esto de la intercesión, pero si vemos acá nosotros ¿cómo se llama? A Pablo, ¿verdad? Pablo, un gran intercesor. ¿Cómo es eso que él viene y termina diciendo esas palabras tan agradables, tan importantes, ¿verdad? Cuando él dice, si algo te debe, si en algo te dañó, porque de hecho este muchachón salió huyendo, ¿verdad? Como siervo, como esclavo de este hombre, ¿verdad? Que habla aquí en Filimón. Entonces, la verdad es que qué importante es tomar esa actitud. Cuando uno intercede, cuando uno va a interceder, tiene que tomar una actitud muy sana, muy buena, una condición muy especial para poder interceder por otro. Que él venga y le diga, no te preocupes, yo pago por él, yo pago lo que sea por él. Y realmente eso fue lo que hizo Cristo Jesús cuando intercedió por la humanidad, cuando él vino y dio su vida, ¿va? Por la humanidad. Él vino a hacer un solo pago por cada uno de nosotros. Esto fue una gran bendición y eso es intercesión. Él vino a pagar por cada uno de nosotros. Qué bueno es que nosotros, ¿verdad? Como seres humanos llegáramos a realizar situaciones, ¿verdad? Muy parecidas a esta. A veces hacemos muy poco, ¿verdad? En cuanto a la obra del Señor y cuando se trata de interceder. Por eso es que yo entiendo que interceder no es fácil. Esto es más que un desvelo. Esto es más que levantarme a las 3 de la mañana, porque nosotros quizás nos esforzamos, ¿verdad? Nos levantamos a las 3 de la mañana. Yo soy un hombre que aprendí todo eso desde las 12, pasando de las 12 de la noche, 1 de la mañana quizá ya levantado. Hubo un tiempo donde era así, ¿verdad? Era un anhelo, era un deseo, una pasión por estar orando en la mañana a solas, en esa intimidad preciosa con el Señor. Llegué a entender eso, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo sé que es orar en todos esos horarios, 4, 5 de la mañana y orar 1, 2, 3 horas, pero llego a entender al final de todo esto en conclusión que a veces, de hecho, no es la cantidad de horas que uno pueda estar de rodillas orando, ¿sí? Porque hay algo más que hace falta ahí y es esa parte de la condición, esa parte de negarse a sí mismo, el entregarse, ¿verdad? De lleno a algo y pelear por algo, ¿verdad? Entonces, y que aunque uno diga, es que no vale la pena orar por este hermano, o sea, no vale la pena realmente orar por ese hermano, no vale la pena interceder por ese hermano, por esa iglesia. Y créanme que a veces uno como ser humano le entra en la cabeza esto y uno dice, no, de plano mejor ahí le dejamos, ¿verdad? Me mato por esta gente y no se ponen pilas, ¿verdad? Quizá a veces son situaciones y pensamientos que llegan a nuestra mente. Pero qué bendición, hermanos. Yo quiero aprovechar el tiempo para que igual, licenciado Ranferí, después, ya que está el pastor Carlitos, pues igual le dejamos ahí también un tiempo a él, un momentito, no sé si está por allá. Aquí lo vemos, ¿verdad? Pero entonces, en el nombre de Jesús, yo creo que iglesia, hermanos, gente de Dios que nos escucha y nos está viendo, desde ya yo bendigo sus vidas con todo mi corazón y que no quisiera yo, ¿cómo se llama? El poder hacer cada día más esta calidad de intercesión, ¿sí? Pero igual necesitamos que ustedes nos ayuden. ¿Cómo? Orando también por nosotros. Es lo poco que lo puedan hacer. Yo no lo digo a veces porque ya les dije que para empezar hay que disciplinarse. Para empezar, yo creo que esa es la educación, ¿no? Disciplinarse, el sentir esa pasión, el levantarse, el correr, cuánto yo les podría contar que quizá en mi vida he logrado hacer, el levantarme a las 5 o 6 de la mañana, ir a la iglesia. Desde las 5 de la mañana, yo tuve un programa de ir a las 5 de la mañana, tenía ese programa, ese horario de ir siempre, ¿verdad? A la iglesia. ¿Cuántas locuras yo no hice? Les podría decir,
salía a orar en la noche, en las madrugadas, a la orilla de la iglesia, en la cuadra, clamando, orando y corriendo. También corría orando, ¿verdad? Corría orando. En una cuadra, 2 cuadras, todo Shela me lo he corrido orando y he salido a orar de distancias de Shela a San Marcos. Fue una gran historia y una gran aventura que tengo en cuanto a la intercesión. Unimos gente para orar. Pastor Carlitos, claro, conoce un poquito de todo esto que logramos hacer hace un tiempo. Pero en el nombre de Jesús seguimos adelante y en lo poquito que he tratado de dejarles en cuanto a esta introducción de intercesión y lo que realmente yo conozco y entiendo y vivo y he vivido, es algo que quiero dejarles esta noche. Con usted ahora el tiempo, licenciado Ranferí, que usted nos pueda referir ahí va ese concepto de abogacía, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted? Y relacionándolo un poquito con las Sagradas Escrituras. Y bienvenido, Pastor Carlos. Su micrófono, licenciado. Ahí está. Muy bien, buenas noches, Pastor Luis. Buenas noches, Pastor Carlos, Pastor Juanito, Pastor Maco. Dios los bendiga a todos ustedes. Es un placer estar con ustedes. Temas tan importantes y que vienen a edificarnos. Vienen a edificarnos, vienen a edificar a las personas que puedan estar viendo a través de esta plataforma también, o que más adelante pues, ellos podrán también ver la petición que se haga. Hoy el tema de intercesión es tan importante precisamente para todo tiempo, lógicamente. Y sabemos que intercesión es una acción precisamente de presentar súplicas o hablamos directamente de presentar súplicas o peticiones. En el caso específicamente de lo espiritual, es súplicas a Dios, y esa intercesión es generalmente a favor, no de uno mismo, es a favor de otras personas. Eso es la intercesión, esa es la definición que podríamos tener de lo que es intercesión. Ahora, cuando hablamos de intercesión, viene precisamente como parte de la palabra abogado. Y para eso quiero dar lectura precisamente a lo que dice la primera carta de Juan, en su capítulo 2, versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravillosa es la palabra precisamente. Y como usted lo decía, Pastor Luis, aquí en este versículo elemental de la palabra, hay unas palabras que debemos de considerar bien. La palabra, en primer lugar, si alguno hubiere pecado, primero le ordena o le manda a uno no pecar, o sea, no transgredir esa ley de Dios. Pero si alguno hubiere pecado, tengamos la seguridad de que hay un abogado, un defensor nuestro que va a interceder justo, y es Jesucristo de Nazaret. La palabra abogado o paracleto viene del griego también, que significa auxiliar o auxiliador o protector. También viene de ecletos, que significa uno al lado de otro para ayudar y consolar. Está aplicado precisamente este término tanto al Espíritu Santo como a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y recordémonos que cuando Jesús ascendió a los cielos, él mismo prometió que vendría un consolador hacia nosotros. Por eso esa palabra de ecletos es precisamente eso, un consolador o ayudador. ¿Quién es el abogado en sí? Si habláramos del abogado en forma terrenal, los abogados, pues simple y sencillamente es un profesional que sabe de leyes y que va a defender a alguien que haya transgredido la ley terrenal ante un juez y que le va a hacer valer sus derechos. Pero es una defensa, le hace peticiones al juez para que de una o de otra manera
pueda evadir precisamente el responsable de una pena cierta condena. Lógicamente hay circunstancias en la ley que se van dando precisamente no porque se quiera evidenciar o tergiversar la ley o la norma jurídica, no, sino que simple y sencillamente a través de los derechos que tiene la persona inherentes, pueda ella saber que, si bien es cierto, puede haber una sanción en contra de esta persona por haber transgredido la ley terrenal, va a haber alguien que lo defienda y que no van a ser violados sus derechos desde ningún punto de vista. Y esa es la función directamente del abogado aquí en la tierra. Tratar de apoyar, de rogarle al juez a través de los parámetros legales que, si bien es cierto, la pena podría ser una pena muy alta, podría rebajársele por ciertas circunstancias atenuantes que tenga esa persona que haya cometido un delito. Recordémonos, aquí en la tierra es un delito, pero viéndolo espiritualmente es un pecado. El pecado es lo mismo que un delito. Un delito es condenado aquí en la tierra, un pecado también es condenado en los cielos si no hay arrepentimiento total, ¿verdad? Si hay arrepentimiento, en lo espiritual tenemos al abogado de abogados, que es Jesucristo, que intercederá por nosotros. Él hará ruegos y peticiones directamente. Me gustó lo que usted leía precisamente en la carta esa a Filemón y las palabras que usted dijo. Ruego, la palabra ruego, o sea que él estaba rogando precisamente a Filemón y le estaba diciendo también que lo recibiera. Esas son, en otras palabras, quiere decir ciertas peticiones que él estaba haciendo. Estaba intercediendo por Onésimo, ¿verdad? Pero el versículo más hermoso es el 18, donde dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Jesucristo, como nuestro abogado, Él pagó por nosotros también, porque nosotros ya veníamos, el pecado era como consecuencia de muerte para todos nosotros. Nosotros nacimos en el pecado mismo, y hasta que no hubo un arrepentimiento tal, no podríamos decir que éramos salvos, pero Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y nos justificó, o sea, nos hizo justos a nosotros también. Él pagó el daño que nosotros habíamos hecho, nuestros antecesores también. Él intercedió por nosotros. Él pagó en la cruz del Calvario con su sangre divina lo que nosotros teníamos que haber pagado. O sea, esa pena es, pero es obviamente que nosotros humanos no podíamos, no teníamos la capacidad para pagarla, porque nunca justificado y solamente él podía pagar toda transgresión a la ley de Dios que se había cometido en un momento determinado. Por eso Cristo nos justificó y él sigue siendo nuestras cosas más que él mismo viene a darnos por la intercesión que hace por nosotros. Qué interesante es también pensar que nosotros estamos protegidos por un abogado por excelencia, un defensor por excelencia. Él desde el inicio nos defendió y él sigue defendiéndonos a nosotros, porque de una o de otra manera nosotros podemos en un momento determinado transgredir la ley de Dios, no hacer la voluntad de él, poder cometer también un pecado nosotros. Pero si así fuese, tengamos la seguridad de que hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y él como abogado, él nos defenderá en un momento determinado. Recuerdo ahorita, hace un tiempo atrás, leí en un libro alguna situación donde decía que había llegado un pecador al cielo y cuando se presenta ante Dios, el diablo lo acusa porque él es el acusador y Jesucristo es nuestro defensor. Y entonces Jesucristo le dice a Dios Padre, le dice, él ya pagó, yo pagué por él todos sus pecados en la cruz del Calvario.
Por eso sabemos que Jesucristo es nuestro abogado y estemos confiados en Él, de que Él intercede por nosotros a través de toda bendición, provisión y protección que nosotros tenemos. Estamos confiando en Él. Amén. Muy bien, gracias, licenciado Ranferí. Muy buena aportación, excelente. Bueno, no sé si está el pastor Carlitos por ahí para... Pastor Carlitos, Dios le bendiga. Quisiéramos oír al pastor Carlos, ¿está por ahí? Sí, que Dios les bendiga, muy buena noche. Muy bien, buenas noches, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien, gusto de saludarlos, licenciado Ranferín, pastor Maquito, el pastor Juanito, y a usted, pastor Luis. Gracias. Bueno, no sé si nos escuchó, quisiéramos escuchar alguna aportación en cuanto a la intercesión. Estábamos ahí hablando, ¿verdad? Hay tanto que hablar sobre la intercesión, pero si usted pudiera aportarnos algo para ir comentando y igual abordando el tema, ¿verdad? Sí, y un pasaje en las Escrituras que nos enseñan de una manera que nos enseña muy bien acerca de la diferencia entre oración e intercesión. Y vamos a ver el capítulo del Evangelio de Lucas. Es esa porción que dice así: aconteció que estaba en lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición de los discípulos de Cristo, Él no solo les enseña el poder de la oración, esto es conocido como la oración del reino, el Padre Nuestro, es otro nombre que se le da, pero Él sabe que es necesario también enseñar y a continuación de que Él da a conocer la oración del reino o el Padre Nuestro, Él da a entender lo que es la intercesión, que es lo que sigue aquí en el versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se le levantará y le dará todo lo que necesite. Y de ahí surgen muchas palabras que a veces nosotros confesamos bastante. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces vamos a empezar desde el inicio. No voy a enfocarme tanto en la oración, sino más en la intercesión, que es el tema de esta noche. Pero no puedo hablar de la intercesión sin antes decir unos detalles importantes acerca de la oración. Dice el versículo 1 del capítulo 11: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Según la cronología bíblica,
Este hecho del capítulo 11 de Lucas era ya el segundo año de ministerio. Quiere decir que sus discípulos ya habían compartido con su maestro 2 años de caminar juntos y tener experiencias especiales. Y cuando llegan esos 2 años, a uno de ellos se le ocurre decir: Señor, enséñanos a orar. Y me gustaría que nosotros nos pusiéramos en el lugar de aquellos discípulos, que volviéramos 2000 años atrás y que tuviéramos la oportunidad de preguntarle al Rey de Reyes que nos enseñe algo. Como dijo este discípulo, enséñanos. En este caso, a orar. La pregunta es, ¿qué le pediría a usted a él que le enseñara? Porque así como este discípulo dijo, enséñanos a orar, también pudo haberle pedido otras cosas. Me pongo en su lugar. Yo no sé qué habría pedido, pero lo menos que pediría era orar. Si hubiera pedido, Señor, enséñame a hacer todos esos milagros que haces. ¿Cómo le da la vista al ciego? ¿Cómo levantas al paralítico? O quizá le hubiera pedido, Señor, que camine sobre las aguas. Enséñame a caminar sobre las aguas para sentir esa adrenalina. Algo así. O en todo caso, por ser también predicador, le hubiera pedido, Señor, enséñame a predicar como tú predicas. Pero ellos aquí nos enseñan que la petición correcta era esa: no enséñanos a hacer milagros, no enséñanos a caminar sobre las aguas, no enséñanos a predicar, sino lo correcto era enséñanos a orar, porque ese es el secreto de una vida fructífera. Tanto impresionó la vida de oración a sus discípulos, que aquí lo dice en el verso 1, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Estaban impactados de ver esa oración, de ver esa intimidad de ese hijo con su padre, que dijeron, eso no lo tenemos nosotros, queremos tenerlos. Y después de 2 años de caminar con él, le dijeron, enséñanos a orar. Muy buena petición. Ahora, ¿por qué? Porque medito que ellos sacaron sus conclusiones, especialmente este discípulo que preguntó. Y aquí hay alguna revelación muy especial que ha ministrado mucho mi vida desde hace, creo que 10 años que lo leí por primera vez, acerca de que hay cosas que a Jesucristo, cuando vino a esta tierra, cuando se hizo hombre, hay cosas que a Jesucristo le llevaban mucho tiempo, y hay otras cosas que le llevaban poquito tiempo. ¿Cuáles cosas le llevaban a él mucho tiempo? La oración. No hay un horario que digan los evangelios a qué hora él oraba, pero sí Marcos dice que muy de madrugada. Da a entender que era la 4ª vigilia, la de las 3 de la mañana. Probablemente ahí él iba y estaba 3, 4, 5, por lo menos 6, porque ya cuando salía el sol ya empezaban a buscarlo, especialmente donde habían visto muchos milagros. Pero supongamos eso, que eran 3 horas de intimidad, o sea que la oración sí le llevaba mucho tiempo. Pero ya cuando empezaba el día, le traían un paralítico y en menos de 1 minuto le decía, levántate. Le traían un ciego y le abría los ojos, un mudo y hablaba, hasta un muerto y lo levantaba. Entonces la oración le llevaba mucho tiempo, pero los milagros y sanidades le llevaban poquito tiempo. Ahora con nosotros como que pasa lo contrario. Así como a Jesucristo habían cosas que le llevaban mucho tiempo y poco tiempo, a nosotros también hay cosas que nos llevan mucho tiempo, poco tiempo. Y según la estadística
que hizo un pastor en Estados Unidos al evaluar no sé cuánta cantidad de pastores de Estados Unidos, se dio cuenta de que realmente el promedio de oración de un pastor es de 5 minutos. Ya a la hora de sumar todo durante un día, tristemente 5 minutos. Entonces todo es muy contrario al Señor Jesús, que le llevaba mínimo 3 horas. Entonces lo que le llevaba a él más tiempo, a nosotros nos lleva poquito tiempo, pero también a lo que él le llevaba muy poco tiempo, como sanidades, liberaciones, a los hombres les lleva mucho tiempo. Es decir, una sanidad a veces cuesta. Echar fuera un demonio, que el Señor Jesús será fuera, solo una vez pidió identificación, ¿cómo te llamas? Pero no era su costumbre. Él los mandaba inmediatamente fuera. Pero a veces hay liberaciones que pueden tardar 2, 3 meses, la garganta desgastada, y fuera, y una lucha muy fuerte, porque no nos alineamos a lo que el Señor requiere, a su modelo. Este es el modelo de Jesús. Y por eso este discípulo fue lo primero que le dijo: Señor, enséñanos a orar, porque sabemos que después que sales ahí, caminas en una gloria. Y aquí en el mundo evangélico, llamémoslo así, escuchen esto para que no malinterpretarlo. También todos los que nos están viendo, oyendo, no lo vayan a malinterpretar. Lo voy a tratar de decirlo más tranquilo, despacio que se pueda. Cuando el Señor Jesús pasaba ese tiempo de intimidad, supuestamente de 3 a 6, después, cuando venía el día de 6 a 6, que es en el calendario hebreo, él ya no oraba. Entonces, cuando le traían un enfermo, no empezaba: Señor, Padre, esto y esto, sino levántate. Le traían a alguien en la peor necesidad y él solo decía: levántate, un endemoniado fuera. Pero ahorita en el mundo evangélico, en la religión evangélica, es de que durante el día cualquier cosa es oración. Viene una necesidad y oremos cadena de oración y vamos y reprendamos y todo, y orando y orando y orando, y no es el modelo de Jesús. El Señor se metía con su papá y ya después ya no andaba orando, sino que él ya: levántate, vete fuera. Ahorita, y todo eso, no sé si me estoy explicando. No estoy haciendo de menos la oración. Dios me guarde que hable en contra de la oración, sino ver el modelo que nos enseña el Señor Jesús, de que como él tenía un largos momentos de intimidad para después ya no estar todo el día en oración, sino haciendo la obra. Les voy a poner un ejemplo de oración. Cuando predica, lleva un tiempo de oración y después comparte la palabra. Pero Jesucristo no lo hacía así. Él haciendo la obra, compartiendo la palabra, y cuando abrió el libro del rollo de Isaías, no dice que se tomó unos 15, 20 minutos en orar, sino leyó la palabra y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, en lo que está Lucas 4:18. Pero ahora se tienen como ciertos modelos, o como si es cierta situación que dice: no, como así lo enseñaron, o así como así lo hace tal persona. Pero yo opino que si tu mensaje, tú ya fuiste a la presencia de Dios, ya lo presentaste delante de Él, entonces ya cuando presentes el mensaje, tú ya no necesitas orar por respaldo, porque eso ya fue puesto en intimidad con Dios ya mucho tiempo atrás. Entonces ya uno se dirige a hacer lo que Dios le mandó. Esta es la primera parte, pero no sé si quedó claro lo que expliqué o lo dejamos abierto ahorita para comentar un poquito más este punto. Amén.
Yo creo que sí, Pastor Carlitos. Creo que nosotros acá pues estamos tratando de, creo yo, de entender si entendemos la parte esta, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la intercesión. Quisiera oír al pastor Juanito, al pastor Maquito ahí para que se tomen unos minutitos ahí para ir comentando, ¿verdad? Y aportando. Gracias, hermano Luis. La realidad que oía el comentario del hermano de que Jesucristo oraba más tiempo y solo se dedicaba a sacar inmediato y hacía una liberación, una sanación. Pero voy a comenzar con una anécdota de aquel pastor que estaba orando por la sanidad de un moreno y le decía, sanate negro, y pasó un montón de tiempo diciendo eso y el varón se sanaba, ¿va? Entonces, ¿por qué razón? Porque muchas veces lo que él decía, nuestro Señor Jesucristo sí pasaba más tiempo en la oración y como ni modo, pasaba más tiempo por la oración, dice que la oración da revelación. Yo entiendo que cuando él les pasó los 40 días y 40 noches en el desierto, así como los ángeles le asistieron, le dieron revelación, porque después que él sale de esa situación de estar en intimidad con el Padre, es cuando él sale a escoger a los 12 discípulos. ¿Quién le dijo a él quiénes eran y dónde estaban y cómo se llamaban? No cabe duda, el Padre le dijo, es fulano, sutano, megano y pereceo. Porque la oración, entonces sí da la revelación. Y eso es lo que yo entiendo que Jesucristo así animó. Ya después, incluso con la única vez que yo lo oigo orar es cuando va con su amigo Lázaro, pero él dice, oro, no porque no me hayas oído, sino que para que enseñarle a los demás que hay que orar para encontrar ciertas soluciones en la vida, ¿va? Entonces le clama al Señor, pues le digo, ya me lo diste, ya, y le dice, sal fuera, y sale fuera, no lleva mucho tiempo haciendo esas situaciones por lo mismo, ¿va? Entonces, en la intercesión, eso es lo lindo, que cuando nosotros realmente queremos meternos a ello, tenemos que tener una íntima comunión. Hablábamos con el hermano Luis el día sábado, que la palabra de Dios habla mucho de la perseverancia. Le contaba yo a él que lo que dice San Juan en el capítulo 15, habla mucho de que debemos de permanecer en él, y 7 veces se encuentra uno la palabra, el que permaneciera en mí, y dice, todo lo que le pidan al Padre, yo se lo daré, pero tenemos que tener esa íntima comunión. Si no hay íntima comunión, puede pasar uno orando y orando, y no veo uno los milagros, pues, definitivamente. No es por jactancia ni por nada. Hoy por la tarde nos invitaron a ir a orar por una joven que, por lo que nos contó, 22 días y un montón de situaciones duras y difíciles que pasó. Nos enseñó fotografías donde también hasta sus ojos se le pusieron rojos y pasó unas situaciones bastante duras y difíciles. Y cuando empezamos a orar, casi todos sentimos lo mismo, un cierto escalofrío, porque no cabe duda que a esta joven le trabajaron, hicieron algo, no cabe duda, ¿no? Oramos, se intercedió por ella y se sanó, se levantó, ya. Ahí estaba postrada en cama y le digo, mija, quítate esa cosa de la boca, no te estés poniendo eso, levantate en el nombre de Jesús. No es porque yo esté en contra de las autoridades que usemos tapaboca, ¿va? Sino que no alcanzaba ni siquiera la respiración, pero era por lo que venía pasando. Pero la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, se levantó y se quedó platicando con la familia, y eso ya tenía ratos de que no lo lograba porque estaba postrada en cama, incluso tenía... le habían dicho que parece que el día de mañana la tenían que internar y que la tenían que operar del cerebro porque tenía esto y lo otro. Y se quedó como si nada. Pero sí es importante que nosotros oremos como siervos de Dios, que mantengamos esa comunión íntima con el Señor, para que no nos cueste realmente ir a hacer una liberación o una sanación de alguien. Me pasó una vez, yo me recuerdo, también me invitaron a orar por una jovencita como de unos 15 años.
y me recuerdo perfectamente bien, como a 15 metros o 10 metros tal vez a distancia, le vi que los ojos los tenía bien rojos. Entonces ella me apunta con el dedo y me señala y me dice, pastor maldito, vete de aquí. Yo solo le dije, ya reconociste la autoridad, te echo fuera en el nombre de Jesús. Pum, cayó y ahí se liberó. Entonces no necesita uno mayor cosa más, porque yo me di cuenta que el enemigo reconoció la autoridad que Dios me había dado. Entonces la y pues cayó y se liberó. No hice mayor cosa. Yo me he quedado asombrado de cómo Dios me ha usado en esto de la liberación, ¿ya? Porque también fue algo que yo le pedí, fue un don que Él me dio y me lo confirmó. Pero para eso tendríamos que platicar más tiempo. Y yo también quiero que nuestro hermano Maquito también comparta. Habíamos hablado de 10 minutos y yo pienso que si no estoy en los 10, pero por ahí cerca, para darle la oportunidad al hermano Maquito también, ¿verdad? Gracias. Amén. Gracias, Pastor Juanito. Vamos, Maquito. Tú puedes. Muchas gracias. No, pues en realidad el tema de la oración y de un intercesor es muy importante. Estaba meditando en esto, pastores, que qué tremendo es esto que hoy en día los hijos de Dios o los pastores pues tienen poco tiempo en la oración y es precisamente muchas veces uno no logra ver las maravillas que Jesús hacía. Pero entendemos claramente a través de esta charla que yo diría que la oración es el arma o el poder de un intercesor. Es decir, si alguien quiere interceder, debe saber primero que la oración es la herramienta que necesita. Y yo quiero compartir algo también para que seguramente muchos ya saben lo que voy a decir. Quiero tocar 5 áreas donde el intercesor, es decir, puede ejercer la oración. Quizás alguien se preguntará, ¿en qué lugar debo interceder o cómo lo voy a hacer? Pero vemos en la escritura de que el Señor nos motiva para que nosotros nos ubiquemos en la oración y hay 5 áreas que yo la ciudad hacen por su ciudad y por su nación. Y vemos en la escritura que leyeron los hermanos que Jesús, Él realizaba milagros, sanidades, pero Él tenía un poder y el poder está en la oración. Y esto nos motiva a nosotros de que tenemos que llenarnos de la oración para poder ser un buen intercedor, tanto para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestra nación. Y yo quiero invitar a todos los oyentes que nos están viendo, pues el Señor en estos tiempos está buscando gente que intercede. Máxime lo que estamos pasando ahora, pues con esto del COVID-19, hay quienes que se están acomodando. Es decir, bueno, aquí estamos guardados y aquí nadie nos va a afectar, pero yo me estoy dando cuenta de que muchos se están acomodando y se están olvidando de la oración. Así que yo quiero compartir estas pocas palabras de que debemos ser buenos intercedores, pero a través de la oración. El hogar necesita de un intercesor, la familia necesita un intercesor, en nuestra ciudad necesita un intercesor y también en nuestra nación. Así que yo quiero dejar el tiempo al pastor Luis también. Sí, yo creo que esto es un tema muy importante y hay mucho que hablar. Gracias, Maquito. Dios te bendiga. Pastor Luis, disculpe. Sí, Quisiera solamente, claro. Con respecto a lo que estaba platicando el pastor Carlitos también acerca de la oración y cómo es que Jesús oraba tanto, él también nos enseña dónde y cómo debemos orar, como ya lo explicaba él. Y me llama la atención el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo, donde dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso precisamente era lo que hacía Jesús. Oraba al Padre en secreto, en la madrugada, y después, como bien lo explicaba el pastor Carlitos, él era exaltado en público a través de todos los milagros que realizó. Por eso es importante precisamente tener esa comunión entonces con nuestro Padre Celestial. Y lo vamos a tener a través de la oración, en un lugar especial donde nosotros dediquemos tiempo para la oración. De esa manera, entonces, usando la oración como herramienta, vamos a poder tener la comunión de vida y nuestro Padre Celestial va a escuchar nuestras peticiones y van a ser contestadas. Y es una obligación nuestra, tal y como lo decía el hermano Maquito, interceder ahora por Guatemala, por los hermanos, por los pastores que están en esa lucha también, por los enfermos, por los matrimonios que han tenido tanto conflicto, etcétera. Hay tanto por qué interceder. Gracias, Pastor Luis. Razón tenía el Señor por medio del profeta Ezequiel, ¿verdad? Cuando dijo, busqué a uno y no lo encontré. Es importante que aquel tiempo hoy se pueda comparar con este tiempo. Hoy yo creo que es muy poco el encontrar gente que interceda, gente que se ponga en la brecha por algo, ¿sí? Por alguien. Y eso es lo que necesitamos. Yo creo que hay que hacer una diferencia en tantas cosas a la hora de estar meditando y escucharlos a cada uno de ustedes, porque creo que hay siempre un decir, a veces sale del corazón del cristiano, quizá de los siervos, de los líderes, que a veces, si ustedes me ponen mucha atención en esto, que a veces, y lo acabamos de decir hace un momento, que a veces no se necesita de orar mucho, pero pareciera que no, pero es importante la intimidad, o sea, darle un tiempo a la intimidad. Yo tengo una palabra muy en mi mente que me resuena mucho ahí, a solas con Cristo. ¿Qué tal si ustedes lo repiten esta noche? Y todos los que nos están viendo, estaba viendo que hay gente que nos está observando, nos está escuchando, gente que está compartiendo de alguna forma este mensaje, gente que lo va a ver. Qué interesante es realmente poner atención a este tema. Quizá muchos a veces cuando se habla de intercesión, igual yo creo que hasta cuando se habla del tema, como que no estoy para ello, ¿verdad? Otros temas sí, mejor si son temas de la economía, ¿verdad? De cómo administrar, a veces nos llaman más la atención a esos temas como estos, pero es que no podemos tampoco lograr esas cosas si realmente también no tomamos en cuenta esto de pedirle al Señor de alguna forma, ¿verdad? Por nuestra nación. Y entonces yo creo que vamos a entender tantas cosas, pero a solas con Cristo, repitamos esto todos, a solas con Cristo. Eso tiene que ver con la intimidad misma. Sí, a solas con Cristo, es decir, estoy a solas y estaré a solas, buscaré estar a solas con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que de alguna forma y poderosa forma, ¿sí?, en que vamos a encontrar las cosas que necesitamos. Iglesia, hermanos que nos escuchan, yo decía hacer diferencia porque pareciera que no, y yo a veces he entrado en ese ámbito en que muchos pastores dicen, no se necesita tanto tiempo para poderle pedir algo al Señor o acercarse al Señor, pero yo me pongo a pensar que siempre, porque yo sí lo viví. Yo les contaba desde la 1 de la mañana, hermanos, 3 horas a veces de rodillas, orando, quizá derramando mis lágrimas ahí delante del Señor, y es que es algo que se siente también, porque no solo también con las lágrimas vamos a lograr a convencer al Señor, ¿verdad? Porque hay gente que quizá con sus lágrimas quiere convencer al Señor, pero cuidado también, ¿verdad? Porque hay casos en que nada que ver, ¿verdad? Eso tiene que ser muy entrañable, muy esa comunión con Él. Es importante, pero creo que sí, el tiempo pareciera que no, pero es importante. Jesús lo enseñó, Él lo demostró, como decía el pastor Carlitos. Y una cosa que tal vez el pastor Carlitos podría agregar, ¿verdad? En lo que él quisiera agregar ahí. Fíjense que tal vez va a ser un tema posterior, ¿verdad? Porque es algo que me resuena también, porque es necesario que la gente conozca de situaciones a situaciones, de conceptos a conceptos, pero algo que me resuena es los distractores que hoy día hay, esos distractores están afectando el concentrarnos en qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está haciendo realmente, por un lado, pero otra cosa es, esos distractores también están afectando lo que ha sido tan difícil, que es este tema de interceder, de orar. Yo creo que en este tiempo es lo que menos se está haciendo.
No sé si ha aumentado esa situación de lo que venía, ¿verdad? Con el tiempo que veníamos viviendo, que no, yo sentía que ya oración, ya la gente no quería orar, pero hoy, yo no sé, pero ¿por qué razón pienso yo esto? Porque hay mucho distractor hoy día, ¿sí? Hay mucho distractor y es lo que hay que enseñarle a la patojada, a los hijos, a la familia, a nuestra gente. Así es de que hay tantas cosas como para hacer algunas diferencias ahí. Pero dejo el tiempo, pasó Carlitos, para que agreguemos algo más. Sí, ya me recordé del libro que da esta estadística que Estados Unidos es de la empresa Barna, la cual investigó entonces cómo era el promedio de oración y da también a conocer un dato importante. Cuando en la década de los 80 vino a Estados Unidos, y no solo a ellos, sino a Latinoamérica, el mover de oración de la Iglesia de Corea, especialmente la que pastorea el doctor Cho. Harold Caballeros en su tiempo regaló bastantes libros acerca de la oración y avivamiento, que muchos pastores lo tienen en su biblioteca, y es la historia de cómo es las montañas de oración, cómo desde las 3 de la madrugada se abren. Allá incluso tienen oración 24/7. Y esto vino a tocar mucho el corazón de varios pastores estadounidenses, pero luego se levantó otro pastor con otro movimiento diciendo de que no era necesario orar tanto, porque si el doctor Cho había sacado esta cultura de la oración era porque él tenía raíces budistas, que los budistas pues tienen mucho tiempo a su meditación y es por eso que a ellos no les costaba. Y cómo eso fue que este comentario circuló y circuló y afectó a gran cantidad de pastores pensando que era algo netamente budista. Pero aquí no es necesario ir a ver esas costumbres, sino la misma Biblia nos enseña aquí cómo es el poder de la oración. Incluso los reformadores. Hay una historia en Martín Lutero, cuando él estaba esforzándose mucho por la reforma. Tenía mucho que enseñar, mucho que imprimir, y un día sentía que no le alcanzaba para la meta que tenía. Y él dijo, este día estoy tan ocupado, pero tan ocupado, que mejor voy a orar 3 horas. Le voy a aumentar 1 hora más, dijo. Y él dio testimonio que le alcanzó ese día para poder hacer sus producciones. Y me recuerda algún tiempo atrás, cuestión de meses, cuando hay una profesora aquí en Huehuetenango que es una intercesora. Y entonces ella dijo, voy a tener que menguar porque ya estoy cerrando mi licenciatura en pedagogía y necesito mucho espacio. Y me llamó una noche de esas y me dijo, mire, yo no le quiero restar a mi tiempo de intercesión, pero tengo la fecha límite. ¿Qué hago? Entonces le dije, haga como hizo Martín Lutero, agréguele 1 hora más y confía en el Señor. Y no se lo dije en broma, sino fue algo así, un desafío. Y ella puede dar el testimonio que un día la podemos invitar. Amén. A que sí agregó otra hora más a su intercesión y logró terminar el proyecto que tenía para ya poder estar ya en su graduación, que va a ser el otro mes. Entonces, esto es una gran verdad en China, en Asia, en Estados Unidos, aquí en Guatemala, en México. Pero quiero concluir aquí porque el Señor Jesús en el capítulo 11 enseñó acerca de la oración y luego también la importancia de la intercesión. Ahí quiero llegar. Amén. Cuando le pregunta entonces a este discípulo, enséñanos a orar, él les da a conocer el Padre Nuestro, o sea, la oración del reino, que tiene 7 elementos, que ustedes ya lo han podido, es un mapa, es una guía, no es algo para estar repitiendo como loros, sino que es una guía y nos da de que tenemos que tomar en cuenta la paternidad, la santidad, tenemos que tomar en cuenta su reino, sus propósitos, la provisión, luego ya lo que es el perdón, la liberación del mal, todo eso está ahí y es una parte vertical, que es la primera parte, es para Dios. Cuando se le dice Padre Nuestro, se le adora. Ya entonces, ya después viene lo que corresponde a nosotros
ya es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto es un buen discipulado porque nuestras iglesias están acostumbradas inmediatamente a desbordarse en su necesidad, a llegar al altar y desbordar su necesidad, cuando los altares desde el antiguo pacto fueron para dar, no para recibir. El altar era para honrar al Señor. Entonces el Padre Nuestro nos enseña que primeramente es la honra al Padre y luego entonces ya confiamos en que Él va a suplir nuestras necesidades. Pero el Señor no cierra ahí, sino les enseña la intercesión, la diferencia entre la oración y la intercesión. Es el Padre Nuestro que nos enseña a dirigirnos personalmente a nuestro Padre, exaltarle, adorarle y también pedirle por nuestras necesidades, ya de último, y que haya un corazón sano para poder tener esos cielos abiertos. Pero a través de esta ilustración, ahí nos enseña bien lo que es la intercesión. Vamos a verlo. Dice en el versículo 5, a través de esta historia profética, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame? Y es curioso el dato, tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Como vemos, esta súplica de este hombre fue por otro. Aquí ya no fue por sí mismo. Y de eso les escuché hablar a ustedes antes que me dieran el tiempo, de que la intercesión no es para mí, sino que es para otro. Efectivamente, así es. Y aquí lo relata bien el Señor Jesús y dice: ¿quién de vosotros? Porque no es cosa fácil, que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Y el 3 en la numerología bíblica significa también, al igual que el 7, plenitud. Significa algo pleno, significa la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Por eso es de que no dijo 4 o 5 panes, sino dijo 3 panes. Entonces él va y dice aquí en el 7, en el 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Pero me faltó un dato en el versículo 5. ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a media noche? No está diciendo a mediodía, no está diciendo a las 8 de la mañana o 5 de la tarde, sino en un horario donde ya casi todos estamos durmiendo a la medianoche. Eso hace más difícil este asunto. Por eso no es para cualquiera. El Señor Jesús dijo: ¿quién de vosotros, al ver la necesidad de un amigo que ha venido de viaje de lejos y no tiene pan para darle, se levanta a medianoche con otro amigo que sí tiene ese pan para ir a tocar la puerta? Entonces la oración tú la puedes hacer. Bueno, hay cosas que no son negociables también, porque antes yo enseñaba de que tal vez en un humanismo, de que ora conforme tus fuerzas. Decía yo: si tú eres fuerte en la mañana, ora en la mañana. Ahora, si tú eres fuerte de noche, ora en la noche o a mediodía. Pero en la Biblia nos enseñan que la oración de madrugada es muy importante, que no es negociable. Pero ya una oración, por eso eso es intercesión, porque es a medianoche. Entonces, cada uno tiene su horario de oración, pero de intercesión es cuando ustedes tienen esa experiencia, cuando de repente el Señor te despierta por algo, sea medianoche, 3 de la madrugada, y te pone a interceder, y te inquieta tu espíritu. Y podríamos decir: Señor, pero necesito dormir, mañana voy a trabajar. Pero es algo que te insiste y te insiste, porque el Señor sabe su proyecto, su propósito, y no importa la hora. Es la medianoche, es que la intercesión rompe el tiempo, no importa qué momento es, pero hay que hacerlo. Me recuerdo que al conocer a
a Huehue. Yo tardé un poquito en conocer los departamentos de Guatemala, pero a su tiempo los fui conociendo. Huehuetenango, donde radico actualmente, lo conocí en el año 2000. Fue la primera vez que vine por acá. Pero después ya cuando me tocaba venir a Huacatán fue cuando tuvimos un accidente muy, muy desastroso con el Ministerio de Alabanza que venía conmigo. Y a las 10 de la madrugada, no, 10:30 fue ese accidente en el kilómetro 228 de puras curvas. Y fue donde me hice esta herida que es palpable aquí, de 27 puntos. El que dirige la alabanza se fracturó todo el fémur, una de las cantoras fueron las costillas. Pero cuando salimos de esa crisis, cada uno tenía una persona que había intercedido por uno. Cada uno tenía un familiar que había intercedido por uno. Mi mamá me dijo que esa noche no había podido dormir. Y como en la mañana también, ella estuvo en una intercesión fuerte y fuerte. Y esa intercesión, Dios en primer lugar, y esa intercesión salvó nuestras vidas de hace ya casi 20 años de esa experiencia. Por eso dice aquí que la intercesión no es tan fácil, porque ¿quién de vosotros a medianoche viene esta necesidad y acude con el que puede darla? Y aquí quiero terminar. Entonces él va a medianoche y dice el verso 7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Como que una molestia del hombre que tenía el pan, pero aquí Jesucristo es tan ilustrativo que dice que se molestó porque tenía niños y mis niños están en la cama y ustedes como padres entenderán que a veces cuando hay niños que cuesta que duerman de noche cuando son recién nacidos, entonces que cuando logran dormir para el padre o la madre es un triunfo porque van a poder dormir, pero si se les va el sueño ya estuvo que le hicieron vigilia con sus niños. Algo así me imagino con este padre de familia que le había costado mucho meter a la cuna a sus hijos cuando de repente tocan y tocan y dice, ahorita que tengo a los niños metidos en la cama y a qué hora se le ocurre, ¿por qué no vino antes? Ese es el drama que ocurre aquí. Por eso dice, no me molestes, ya la puerta está cerrada y mis niños están conmigo, realmente no puedo levantarle porque si no los despertaron tus toquidos, cuando yo me levante de la cama se van a despertar. Pero él insistió, dice en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, veamos dos cosas aquí. Tenía que levantárselos a dar porque era su amigo. Y por un amigo se debe hacer de todo. Pero en este caso, él dijo, mi amigo, ¿por qué no se preparó? ¿Por qué hasta medianoche? Y eso tiene lógica, porque no le ha sucedido a ustedes de que un amigo le pide un favor a última hora. Y usted ha dicho, si tuvo el tiempo para decirme por qué a última hora. Pero dice esta palabra que no lo hizo por ser su amigo, sino por su inoportunidad o su insistencia. Entonces él llegó a recapacitar y dijo, bueno, sí realmente, esto es de urgencia porque está insistiendo y no me bajará a dormir y me despertará a los niños, mejor me levanto a dárselos. Y así concluye la historia. Entonces, en la intercesión nos enseña que la intercesión no es fácil, que Dios te puede romper los horarios, sea medianoche, madrugada. Hay que levantarnos porque hay una necesidad seria. Y ahí es la insistencia y tenemos que insistir y insistir. Hay un relato muy formidable de libros de intercesión de un misionero que una iglesia norteamericana envió al África. Y el pastor sintió un día viernes que estaba en peligro su misionero.
y él iba a repartir, aparte de Biblias, medicamentos a regiones en conflictos bélicos. Y habían unos hombres armados que le iban a tender una trampa después de que lo recibiera un pueblo, lo iban a esperar en un bosque para asaltarlo, para quitarle su auto y lo que tuviera. Y entonces él citó ese viernes a un ayuno, una intercesión y ayuno por aquel misionero. Llegaron 24 de la iglesia con él, 24, 23, aparte del pastor. Y después viene la situación de que él se internó en ese bosque donde siempre pasaba, se ponía a dormir porque no podía seguir más y siguió como que sin nada. Pero al tiempo uno de estos malhechores o maleantes se convierte a Cristo y llega con este misionero y le cuenta la verdad y le dice, perdón, hay algo que usted no sabe, que un día con mis amigos nosotros quisimos quitarle la vida y robarle el auto y lo que usted llevaba ahí, pero no pudimos a causa de 24 soldados que lo estaban rodeando. Y él se recordó que eran 24 intercesores los que llegaron ese sábado. Esos son de los misterios de Dios, que mientras estaban 24 orando en aquella iglesia, aquellos hombres que lo querían matar vieron a 24 soldados que no permitieron que lo mataran. Eso es lo sorprendente de la intercesión y nos motiva para poder seguirlo haciendo. Este ejemplo es maravilloso. Lo último que me enseñó ahorita el Señor de esta palabra en esta época de pandemia, no lo había visto así. Y sí me abrió mucho la mente y sentí mucha gratitud, porque yo creía que en esta historia, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Somos el hombre que va a pedir por el pan? ¿O somos el hombre que está adentro y que se levanta a dar el pan? Entonces, en el caso de mi persona decía, no, yo soy ese hombre con necesidad que va a tocar la puerta para pedir pan para otro. Pero el Señor me dijo, tú no eres ese hombre que va a pedir pan. Tú eres el hijo que está ahí acostado, que yo lo tengo acostado porque yo soy tu padre y te cuido. Tú estás adentro, cubierto y abrazado y con tu pan seguro. Fue esa palabra que me dijo por ahí por el 23 de marzo, algo así. Yo sentí que rico y así ha sido hasta el día de hoy. He visto esa provisión del Señor. También parte de este testimonio al creerle en Marcos 10, como fui dedicado, mi padre murió cuando yo tenía 22 años, mi mamá sí hace 3 años, pero me dedicó completamente al ministerio y los dejé desde los 26 años que he vivido por fe. Y entonces he ido así como me han dicho a veces mi hermano y mi hermana, eso es como un regalado, dice que vas de casa en casa, de casa en casa. Así he estado como en 5 pastorados, pero aún a pesar de no tener a la familia cerca, y que sé que están dispuestos para mí allá en Quetzaltenango, cuando estuve en la costa, en San Antonio de Suchitepeques, no me faltó, cuando estuve en Mazatenango, San Juan Ostuncalco, ahora que he estado aquí en Aguacatán tampoco, y cuando Dios me abrió las puertas de México también, siempre he visto ese Padre que me ha dado esa provisión y lo bendigo y le alabo, y por eso, ¿cómo no hablar de Él? ¿Cómo no de adorarle? Porque su fidelidad es grande y para siempre. Sí, muchas gracias. Muy bien. Qué bendición, Pastor Carlitos. Los testimonios, ¿verdad? Que también tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso aporta mucho y aclarar también esas partes, ¿verdad? En cuanto a la intercesión. Yo creo que para ir concluyendo, en resumen, creo yo, o la conclusión misma de esta noche es para todos los que nos escucharon, nos están viendo aún todavía, quisiera que no se fueran, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Intercesión. Siempre hay mucho por qué orar. A mí me gustaría como que entre los que estamos hoy acá en esta plataforma hiciéramos una oración de intercesión como
como para tomar en cuenta esta situación de botar los paradigmas que hay en los corazones de mucha gente, porque realmente hay muchos paradigmas, ¿verdad? Y tal vez nosotros, no sé si nos podemos incluir, porque créanme que a mí les voy a ser sincero, igual a todos los que me escuchan. Dios sabe cuándo escoge y sabe a quién escoge. Y quizá a mí muchas situaciones de esas, quizá votaron, ¿verdad? Mi manera de ser, de pensar, de hacer, porque yo me doy cuenta hoy, yo ya no soy aquel que oraba antes, es desde como decía, desde la 1 de la mañana. Usaba 2, 3 horas. Ahora sí le hago caso al Espíritu Santo, y más cuando le digo, por favor, Espíritu Santo, levántame a la 1, levántame a las 2. Y Él es muy fiel, el Espíritu Santo, para levantarnos. Yo creo que muchos que me están escuchando, ¿verdad? O escucharán este video, van a entender que quizá les ha pasado a muchas mujeres. Yo sé que muchas mujeres son intercesoras, ¿verdad? Entre toda esa gente que hay en la iglesia. Pero una cosa muy real es que no dejemos de hacer lo que sabemos que debemos de hacer o lo que podemos hacer, que no nos voten esa manera de ser, ¿verdad? Porque al final lo que están votando quizás es el poder mismo que hay en nosotros, porque ahí está un poder en nosotros, y aquí no pasaríamos quizá horas hablando y testificando cada uno de nosotros, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cómo nos ha usado para ver la gloria de Dios. Así es de que como vamos a seguir, vamos a tener ese tiempo, los días sábados, que van a ser específicamente para oración, intercesión. Ahí vamos a estar siempre compartiendo para poder llevar el mensaje a la gente y que podamos levantar, yo no sé, pero mi gran deseo es levantar ese ejército de oración, y más aún en este tiempo lo necesitamos. Iglesia, hermanos, de veras, en conclusión les digo esto, necesitamos levantarnos ya, pero tomarlo en serio. Podemos hacerlo, yo creo que podemos hacerlo. Solo que es cuestión nada más de quizá de vencerlo, el cansancio mismo, ¿verdad? El desgano que hay, porque esa es la realidad. Pero de que podemos, y una cosa que sí que quede claro es, el tiempo es importante, ¿sí? La parte de la condición es importante, ¿sí? ¿Por qué el tiempo es importante de todo lo que hemos hablado, verdad? Y es algo que a mí quizá me votaron, ¿verdad? De lo que yo hacía, y es que ese tiempo es el que también nos hace la llenura. Vamos a hablar, creo yo, también posteriormente, ¿verdad? Lo que hace la llenura, ¿qué es la llenura? Porque es algo que yo viví. Y tan solamente, como decía el pastor Carlos al inicio, cuando él empezó a exponer, es que debería ser así, ¿verdad? Suéltalo, vete y punto, y se acabó, ya no hay más que decir, pero realmente nos tardamos demasiado por lo mismo, que no hay esa condición, no hay esa llenura. Así es de que vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? En los días posteriores ahí. Los días sábados especialmente, les invitamos a todos. Entonces, una oración es, botemos los paradigmas, hermanos. No sé, alguien que tal vez, me gustaría, Pastor Juanito, por favor, que tú oraras, ¿verdad? Por que botemos esos paradigmas, esos pensamientos que se dieron lugar, ¿verdad? Y dejaron entrar muchos, porque igual pastores, la gente en la iglesia, las mujeres en la iglesia, esas intercesoras, que quizá dejaron entrar ese paradigma, esos mensajes que llegaron de algunos pastores, y que con todo el perdón, igual yo bendigo a los pastores, ¿verdad? Pero a los siervos de Dios, pero a veces hay momentos que a veces puede que nos equivoquemos, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos, porque eso pasó, lo que se hizo en aquel momento fue bajar la guardia a la iglesia en cuanto a la intercesión. Así es de que hagamos esa oración, Pastor Juanito, y a mí me gustaría esta noche, para los que nos están viendo, yo no sé, a unos amigos del Pastor Carlitos, ¿verdad? Que son de Venezuela. Yo sé que pronto vamos a tener al pastor, ¿verdad? Ese amigo, esa gente del Pastor Carlitos, lo vamos a tener aquí en la plataforma para que él nos comparta sus experiencias. Va a estar buenísimo. Desde ya los invitamos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo o van a ver este video. Pero una cosa le digo, yo quiero bendecir a esta gente, yo quiero orar por Venezuela esta noche, ¿verdad? No sé, se ha entrado en mi corazón el orar por ellos, y que esta oración llegue de alguna forma ya a Venezuela, a ese país. Yo sé que también allá hay necesidades bastante complicadas. ¿Qué tal si le pedimos acá para que hagamos oraciones, las hagamos concretas y concisas, por lo que estamos tratando de aprender por cuestiones de tiempo acá? Porque si fuera a estar toda la noche, la estamos aquí, no hay problema, intercedemos. A mí me encanta, a mí me llaman para eso, y yo puedo estar toda la noche, amanezco con cuestiones de orar, y yo le entro, hermano, porque Dios lo sabe, aquí hay un deseo, es una cosa tan fuerte, ¿va? Que me grita.
pero hagámoslo así sencillo. Entonces, tal vez, licenciado Ranferí, ¿qué tal si usted tal vez usando esa profesión, ¿verdad? Toda esa inteligencia, ese conocimiento, oremos por Guatemala aplicando las leyes y toda la cuestión, ¿verdad? Que hay ahí que usted conoce ya, igual que conoce también la palabra del Señor aplicando ello. Oremos por Guatemala, ¿está bien? Por Guatemala en sí, el gobierno, la cabeza primeramente. Y de ahí me gustaría que tal vez, Pastor Carlitos, así como le digo, pues cada uno tome su tiempo en breve para que lo hagamos así, porque ya estamos ya sobre el tiempo y no me cortan aquí con el tiempo que yo pedí, ¿verdad? Porque es que yo pido el tiempo, yo voy a pedir 3 horas, voy a pedir 4 horas, pero igual hoy pedí un tiempo y si no nos cortan y nos obstaculizan ahí. Pastor Carlitos, ¿qué tal si que usted orara? Yo no sé, esta noche, tal vez oremos por la iglesia, en específico por la iglesia, por favor, por la iglesia. Y allá, Maquito, ¿qué tal si oras por las mujeres, esas intercesoras esta noche? Y yo voy a terminar ahí solo agradeciéndole al Señor y apoyándoles en todo lo que... ¿Estamos? Muy bien, comencemos, Pastor Juanito. Amén. Aleluya. En esta preciosa hora, Padre de los cielos, Señor, estamos humillados delante de tu presencia, clamando a ti, Dios de los cielos, Señor, para que seas tú, Dios de la gloria, el que tomes el control en primer lugar de nuestra vida, Padre, para que seamos verdaderamente intercesores delante de tu presencia. Dios de los cielos, Señor amado, así como aquella mujer sirofenicia, Dios de los cielos, que insistió y insistió, Padre de la gloria, para que tú, Señor, le dieras, Padre de la gloria, Señor, la bendición para que su hija fuera sana, Señor. Llénanos cada día de sabiduría y conocimiento de tu palabra. Gracias por habernos permitido unirnos para adorarte, para alabarte, para glorificarte, para, oh Señor, compartir tu bendita palabra, Dios de la gloria, en sabiduría y en conocimiento que a cada uno les has dado, papá. Gracias, Dios de los cielos, Señor amado. Yo clamo, Padre de la gloria, que tomes el control de la vida de cada uno de tus hijos, Padre, especialmente todos aquellos que fueron lavados en la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la vida de mi hermano Carlos, la vida de mi hermano Marco, la vida de mi hermano Ranferí y de mi hermano Luis, Padre, los cuales pongo en tus santas y sagradas manos para que tú, Dios de la gloria, les des una bendición especial para estos tiempos, Padre. Todo te lo pido en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual sea la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Padre y maravilloso Dios, esta noche, eterno Dios, te intercedemos por este país maravilloso, Padre Santo, este país de Guatemala, Padre, donde alabamos y glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Sí, sí. Bendice esta tierra que te ama, Padre Santo. Bendice, Señor, este lugar. En el nombre de Jesús estamos declarando sanidad total para este país de bendición, Padre Santo. Este país que ha sido fiel también y que ha honrado a Israel, Padre bendito. Hoy por eso te rogamos, intercedemos por Guatemala, Padre celestial, intercedemos por cada una de nuestras autoridades que sabemos que tú las has puesto en esos privilegios que ellos tienen en cada lugar, Padre Santo, por nuestro presidente, eterno Dios, por el presidente Alejandro Yamatei, bendito Dios, dale sabiduría, dale inteligencia para poder gobernar este país que te honra, este país que te alaba, este país que glorifica tu nombre, Padre celestial. Te pedimos por cada ministro, Padre Santo, por cada ministro de esta Guatemala hermosa, Padre celestial, esa sabiduría que viene de lo alto para ellos, Padre Santo, cada gobernador, cada alcalde, Padre Santo, cada organismo del Estado, el organismo judicial, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, Padre Celestial, que se estén dando leyes, Padre Eterno, que vengan a beneficiar a cada uno de los que poblamos este territorio de bendición, Padre Celestial. Hoy te rogamos por Guatemala, Padre Santo, te rogamos por Quetzaltenango, por Huehuetenango, por Salamá, por cada departamento de toda Guatemala, Señor, en tus benditas y poderosas manos. Ponemos a Guatemala, Padre Santo, para que seas tú quien nos cubras, Padre, con tu sangre poderosa. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Padre, nos unimos en esta noche para hablar palabras de bendición sobre la iglesia en Guatemala, sobre todos los ministros,
para que reciban ese respaldo, para que puedan también en este momento, podamos, mejor dicho, estar reforzando esos altares de oración en cada casa, que cada casa se vuelva una célula, que sea un momento de llenura para que cuando se aperture, Señor, se pueda cumplir la gran comisión, que no estemos ocupando nuestro tiempo en cosas que no aprovechan, en cosas vanas, sino que sea un tiempo en el cual nos metamos en tu palabra, en la intercesión, en aprovechando todo el espacio posible para, Señor, salir llenos de tu Espíritu Santo. Y no solo oramos por la iglesia a nivel de Guatemala, a la iglesia latinoamericana, a México, en Centroamérica, Sudamérica y aún en Estados Unidos, la iglesia perseguida también allá en China, la iglesia en Corea del Norte, Corea del Sur, por las iglesias que están también y misioneros que están en los países árabes, en las zonas donde están matando a los cristianos. Oramos por los que están exponiendo sus vidas allá, Señor. Bendecimos, Señor, a todos, a tus obreros. Oramos por todo aquel que está cumpliendo la gran comisión, Padre. A todos los traductores de la Biblia también, a que están esforzándose para que la palabra de Dios sea llevada a todos los idiomas, para que se dé testimonio en toda la tierra. Y por la iglesia de Venezuela, estamos orando también por la situación dura, no solamente de la iglesia, sino también del pueblo venezolano, de que Guatemala no estaba pasando una crisis así económica. Habían pasado buenos años en los cuales hubo productividad, hubo ganancia y ahorro, pero Venezuela fue golpeada detrás de una crisis, otra crisis, para que la iglesia pueda salir avante, para que no le falte ese alimento a las familias. Oramos también, Padre, por todo ministerio que está en necesidad, que está experimentando enfermedad, escasez. Nos unimos para que pueda, así como en los tiempos de Elías, que no le faltó ese pan, que no le faltó esa agua, puedan experimentar esos cielos abiertos. Es nuestra intercesión, Padre. Bendecimos también la vida del pastor Juan, de su familia, de su comunidad, de allá de donde él vive, también sobre nuestro hermano Ranfel Villatoro, Padre, sobre su familia, su congregación. Lo bendecimos a él, Señor, a las iglesias de Quetzaltenango, como también al pastor Maquitos en Panajachel, en Sololá, a todas las iglesias que están allá, que permanezcan bajo esa bendición de cielos abiertos, y por el pastor Luis, y también la congregación Dame Este Monte, y todas las otras congregaciones, porque somos un cuerpo en Cristo, para siempre estar bajo tu cobertura y tu protección. Todo esto lo hemos hecho en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. En estas noches, Señor, nos unimos en oración, unimos nuestra fe, Señor, para pedirte especialmente por aquellas mujeres, Señor, que tú las has levantado como intercesoras, aquellas mujeres, Padre, que aman la oración, aquellas personas, Señor, que se presentan ante ti cada día, Señor, intercediendo, Padre, por la familia, Señor, por los hogares, por la nación y por las diferentes necesidades que tiene esta sociedad, Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, para que tú les des fuerza, Señor, fortaleza, vigor a cada una de ellas, Padre, para que ellos sigan, Señor, orando, clamando, intercediendo, Señor, por las diferentes necesidades espirituales, emocionales y físicas, Señor, que hay. También al mismo tiempo te pedimos, mi Dios, para que tú levantes más de estas mujeres, Señor, que aman la oración, que les gusta interceder, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Dios amado. Señor, quiero pedirte especialmente por la nación de Guatemala, Señor, que levante a estas mujeres por cada departamento, aún los municipios más pequeños, Señor. Levanta a estas mujeres, Padre, para que sigan clamando, orando, intercediendo, Señor, porque sabemos, Padre, donde hay un grupo que oran, que interceden, también, Señor, hay manifestación de tu gloria, hay manifestación de tu poder, Señor. Así que en esta noche, Señor, con mis hermanos pastores, nos unimos en este clamor,
unimos nuestra fe, unimos, Señor, para pedirte que tu mano de gloria, Señor, se manifieste, Padre, sobre cada una de nuestras hermanas, Señor, que están orando, clamando cada día, y que tu Espíritu Santo los fortalece, Señor eterno, para que no desmayen, Señor, sino que ellos sean levantadas, edificadas siempre, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, y bendecimos, Señor, a cada una de estas mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, que están trabajando en esta área de la intercesión. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas Dios, aleluya. Encuéntranos orando, bendito Cristo Jesús, encuéntranos orando. Tan clara tu palabra así de los discípulos. Enséñanos a orar, enséñanos a orar, enseña a tu pueblo a orar. ¿Por qué tu pueblo ha dejado de orar? No sé si no ha terminado de aprender de orar o no ha puesto atención a esto. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, despierta a la iglesia, despierta a tu pueblo, despiértanos, bendito Rey de Gloria, y encuéntranos orando, por favor, mi Dios amado. Gracias, gracias, gracias. Creemos, por eso estamos hoy acá en esta plataforma, por medio de esta plataforma, hablando, comunicándole a la gente, bendito Rey de Gloria, porque anhelamos que se levanten. Tú pones ese sentir en el fondo de nuestro corazón, el poder llevar una cápsula de poder, una cápsula que es algo que falta hoy en este tiempo, bendito Rey de Gloria, que la gente sea activada, esa gente que conoce de oración, aleluya, Señor bendito, por favor, únenos en oración en este tiempo, hazlo, bendito Rey de Gloria, ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerlo y a que seamos reactivados, por favor, en esto de la oración, en esto de la intercesión, por favor, hazlo, Espíritu Santo, levántanos, levántanos, es que tan solamente yo sé que esta palabra a veces cuando sale de mi boca me he dado cuenta que ya hablé y tú ya escuchaste, Espíritu Santo, inmediatamente después tengo que hacerlo, tengo que levantarme y gloria a Dios por ello y que esto la gente lo pueda entender. Tan solamente nuestra boca es la que activa lo que queremos, lo que deseamos. Así es que en el nombre de Jesús, yo bendigo esta noche, este tiempo, aleluya, que ha sido un tiempo de refrigerio glorioso, un tiempo de refrigerio precioso para aquella gente que nos está viendo, nos está escuchando. Tú tienes una necesidad, en el nombre de Jesús esa necesidad se convertirá en una solución, en una respuesta, aleluya, en el nombre de Jesús oramos por sus vidas, por todos, en el nombre de Jesús. Especialmente quería hacer una bendición, una oración breve, concisa, concreta para la gente, para los amigos de Venezuela, aquellos que se han estado conectando. Oro por ese ministerio, por esta gente hermosa, aleluya, así en el nombre de Jesús. Yo bendigo a esa familia en Venezuela, aleluya, en el nombre de Jesús, que ustedes puedan, aleluya, ser de mucha bendición allá en Venezuela. Declaro toda bendición, aleluya, que se levantarán en el nombre de Jesús, bendito Dios, y que no faltará nada, no le faltará nada a la iglesia, lo creo, allá en Venezuela, desde ya en el nombre de Jesús, los bendecimos esta noche. Gracias, bendito Rey, muchas gracias, Espíritu Santo, gracias por este tiempo, aleluya, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado esta noche, todos los que han regalado ese tiempo y se han regalado ese tiempo que es de mucha bendición para sus vidas. Así es de que hasta pronto, la invitación, tenemos un buen tema el día miércoles. Con nosotros va a estar también la doctora Nancy Valladares, yo espero que así sea. Vamos a tener un tema muy bonito. Así es de que invitados desde ya, 7 de la noche, esperamos ya estar ahí presentes para poderles llevar ese mensaje. Así es de que muchas gracias, hasta pronto, un buen abrazo para ustedes de todo nuestro corazón, igual creo yo de los pastores acá. Así es de que vamos a terminar esta transmisión y pastores, ¿será que me dan un minutito ahí? Solo voy a apagar, a detener la transmisión y así para despedirlos ahí. Por favor, así lo llevamos en orden. Dios me los bendiga pues a todos, bendiciones, buenas noches. Amén.